El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Nos encontramos en la segunda epístola de Pedro, capítulo 2, y vamos al versículo 9. Y el versículo 9 nos va a llevar hasta el verso 16, este párrafo, y lo vamos a analizar, lo vamos a mirar, porque se ha venido mostrando muy interesante la comparación, la enseñanza y la ilustración que está haciendo el apóstol Pedro con pasajes del Antiguo Testamento. Dice el verso 9: «Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio o maldición contra ellos delante del Señor. Pero estos, hablando mal de estas cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con nosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta». Sigue el apóstol Pedro aquí relacionando pasajes del Antiguo Testamento y está trayéndolos aquí para dar explicaciones de lo que está sucediendo en ese tiempo, cuando él escribe acerca de las personas, de la característica, de la conducta, del comportamiento, de las lecciones de vida que estaban dando estos malos maestros. Y por eso es importante tener en cuenta: librar de tentación a los piadosos. La palabra griega que se traduce tentación puede significar un ataque con la intención de destruir, y se refiere al juicio divino y severo. El patrón del plan de Dios es rescatar a los piadosos antes que su juicio caiga sobre los malos. Reservar a los injustos. Los malos se conservan como prisioneros que aguardan la sentencia que los enviará a su prisión eterna. Y el juicio final sobre los malos se conoce como el juicio ante el gran trono blanco, Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15, en el cual todos los impíos de todos los tiempos serán levantados de los muertos, juzgados de forma irrevocable y arrojados al lago de fuego. Cuando lleguemos al libro Apocalipsis, precisamente a este pasaje, tomaremos tiempo para explicar lo que significará ese juicio, cómo se realizará. Entonces, vamos a dejarlo ahí. Dice, siguiendo la carne. Judas en el capítulo 6 también advierte esto: los malvados en el tiempo de Noé y de Lot, y los falsos maestros en la era de Pedro, eran esclavos de los deseos corruptos de la carne. Desprecian el señorío. El señorío también se traduce como la autoridad, que se deriva de la palabra griega que significa Señor. Los maestros falsos se identificaban con Cristo por fuera y no vivían bajo su señorío. Las dos características principales de los maestros falsos se destacan en este versículo: primero, la lujuria, y segundo, la arrogancia. Atrevidos y contumaces. Atrevidos, es decir, descarados, osados y desafiantes, y contumaces, ser obstinados, determinados a hacer lo que querían. Y decir mal de las potestades superiores. Judas en el capítulo 8 alude a ridiculizar y a blasfemar. Potestades se refiere a ángeles, y en este caso lo más probable es que se trate de ángeles malvados que tienen un nivel de existencia en el mundo sobrenatural con cierta dignidad y una cualidad trascendental que supera la condición de los hombres. Aquellos que trascienden el tiempo merecen cierta honra, y en consecuencia no se debe tratar con ligereza a Satanás y sus ángeles, pues puede ser incluso que estos maestros tratan de justificar sus deseos perversos por medio de apuntar el dedo a los ángeles descritos en Génesis capítulo 6, que no guardaron su dignidad. La blasfemia de los falsos maestros, aún en contra de los ángeles caídos, demostraba su arrogancia y su antipatía hacia cualquier autoridad,
fuera buena o fuera mala. Y los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia es una referencia a los ángeles santos que tienen mucho más poder que los seres humanos. Y estos no pronuncian juicio de maldición, a diferencia de los falsos maestros que son desafiantes hacia las potestades superiores. Los ángeles santos tienen reverencia tanto a su Señor que no pronuncian insulto contra ninguna autoridad. Hasta el arcángel Miguel reconoció el poder de Satanás y se abstuvo de hablar mal de él. Recordamos nosotros que cuando se refiere por allá en el Antiguo Testamento la muerte de Moisés, cuando llegaron ya a orillas del río Jordán, que era el último paso para entrar a la tierra prometida y su primera ciudad que era Jericó, el Señor Dios Padre le dice a Moisés que él no va a entrar en la tierra prometida, que suba al monte y observe desde la distancia lo que será la tierra que va a heredar su pueblo, pero que él no entrará, porque él va a morir ahí. Y efectivamente, Moisés muere ahí en el monte. Y se presenta una escena interesante que se registra en la Biblia, y es que el arcángel Miguel y Satanás pelean por el cuerpo de Moisés una vez fallecido. Y la explicación que dan los expertos es que Satanás quería que el pueblo encontrara el cadáver de Moisés para que lo veneraran como su ídolo y como su Dios. Pero el arcángel Miguel no lo permite. Entonces ahí en esa lucha que se está dando, en esa confrontación de poder, lo que da a entender el apóstol Pedro aquí es que el arcángel Miguel, pudiendo reprender a Satanás, no lo hizo, sino que dijo: Jehová te reprenda. O sea, el poder, el todopoderoso, el Señor, el que tiene todo el poder y la autoridad, lo haga. Pero él podía hacerlo porque tiene autoridad también para hacerlo. Pero esa es la diferencia, ¿ven? Entonces la arrogancia de esos falsos profetas y de esos falsos maestros. Los ángeles que son mayores en fuerza y potencia. Estamos explicando eso. Pero como animales irracionales, los maestros falsos no tienen sensibilidad al poder y a la presencia de los demonios o de los ángeles santos, sino que como bestias salvajes, insubordinados, insolentes y arrogantes, embisten en el campo sobrenatural y maldicen personas, cosas y entes que ni siquiera entienden. Y perecerán, puesto que viven como bestias que son nacidos para presa y destrucción. Los falsos maestros serán matados como bestias. Los falsos maestros no pueden ir más allá de sus propios instintos y en consecuencia serán destruidos por la necedad de esas pasiones. Y en el verso 13 está hablando del galardón de su injusticia. La inmoralidad y el denuedo arrogante no servirán de nada. En última instancia solo acarrearán pérdida y destrucción, porque ellos están en el deleite de gozar cada día, de pecar durante el día sin el cubrimiento nocturno de una señal de que se había tocado fondo de la perversión de la sociedad romana. Y estos falsos maestros están consumidos por la lujuria y la rebelión, que ni les importaba esperar que llegara la noche. Sus pasiones desenfrenadas los consumen por completo, sus inmundicias y sus manchas. Aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Es lo que explica aquí el apóstol Pedro. Si nos estamos dando cuenta nosotros, todo este capítulo, él está enfocado en atacar ese trabajo de los falsos profetas y de los falsos maestros en la iglesia. Es que esas personas hacen mucho más daño que cualquier otra. Esas falsas profecías, esas sentencias de muerte, esas cosas que andan diciéndole a una y a otra persona para intimidarlo, son fatales y son terribles. Por eso es importante leer con detenimiento el apóstol Pedro, su primera y su segunda carta, porque nos va a enfocar mucho en nuestro trabajo como mensajeros de esperanza, nuestro trabajo pastoral, nuestra enseñanza. Cuando vamos a uno y otro lugar encontramos tanta gente en las congregaciones que practican muchas cosas. Debemos estar bien instruidos acerca de la palabra. Cada uno en el lugar donde Dios lo ha colocado tiene que ser vigilante de su rebaño. Recordemos que él cierra el primer epístola hablando acerca de lo que será el premio de los pastores por atender el rebaño que Dios ha puesto en sus manos, de cómo seremos reconocidos por el Señor ese trabajo esforzado, valiente, continuo, permanente que hemos hecho nosotros,
Por eso tenemos que sentirnos bienaventurados. Así no seamos vistos bien por muchas personas, porque no entienden la naturaleza de nuestro trabajo, porque ellos piensan que nosotros somos una competencia de la religión universal. Pero nosotros no competimos con ninguno. Nosotros lo que hacemos es llevar el mensaje del reino de Dios para que las personas salgan del reino de las tinieblas e ingresen al reino de la luz. Tiempo para orar. Señor, hoy, como ayer y como todos los días, te damos gracias por estas enseñanzas que alumbran nuestro entendimiento y nos dan pautas para reconocer la conducta y el comportamiento de los maestros y de los profetas que se mueven en medio de las congregaciones, que van a uno y otro lugar. Esas personas que llegan a las puertas de los templos diciendo que Dios los ha enviado para llevar mensaje a esas iglesias. Y muchas veces ni siquiera se congregan, muchas veces ni siquiera tienen una autoridad espiritual sobre ellos. Por el contrario, son movidos por espíritus de rebeldía, de orgullo, por espíritus de adivinación y muchas otras cosas. Oramos que nos dé revelación cada día, que nos dé discernimiento, que podamos entender que muchas de las personas que escuchan estas reflexiones en los diferentes lugares del mundo puedan recibir orientación acerca de ello. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.